del tamaño así de 2 centímetros. Después de 23 años se confirma lo que hasta ahora había sido casi una leyenda urbana, que sí se torturó gente en el CIE, en el Servicio de Inteligencia del Ejército, hasta morir en calabozos clandestinos y luego se incineraban sus cuerpos en el sótano del Pentagonito. ¿Cómo se descubrió esto? A partir de la aparición en los hornos de un hueso de dedo, una cosita así de la falange del dedo, del tamaño así de 2 centímetros, y que ha terminado hoy en una histórica sentencia a los generales responsables. Luis Vargas obtuvo videos exclusivos que nos muestran estos hornos del terror. La salida de ¿por dónde sale? Por esto. Sale por estos ladrillos, en el que está revistiendo. Por lo habitual esto funciona como una chimenea y el tubo es el que absorbe por el tiro de aire, absorbe el oxígeno. Lo que usted está viendo en imágenes es el horno de la muerte, el horno donde fueron quemados cuerpos humanos. La linterna alumbra, es lo más cercano al infierno. Cuerpos humanos han sido incinerados, calcinados, con la única finalidad de desaparecerlos. Son las instalaciones del cuartel general del Ejército en San Borja, conocido como el Pentagonito. El ejército peruano siempre sostuvo que dicho horno era para quemar documentos, papeles inservibles, hasta que el último miércoles toda esa teoría se derrumbó. Nadie construye un horno solamente para quemar 2 o 3 cuerpos, digamos. Hay que sospechar lamentablemente de que eso se utilizó en muchos otros casos. No existe ningún elemento objetivo ni indiciario que acredite en autos y que pueda permitir enervar el derecho a la presunción de inocencia de que yo haya ordenado la ejecución, por cierto, lamentable, de la desaparición de esas 3 personas. Todos miran asombrados. Hay un ambiente de miedo, de terror. Ahí parece ser algo como frito. Es en ese mismo lugar donde se encontró el hueso de un dedo de la mano derecha. El olor a muerte parece molestarlos. Siguen mirando, o tal vez imaginando en sus cabezas las súplicas de las víctimas. En esos lugares fueron objeto de tortura, de interrogatorios y finalmente eliminados y, como señala la sentencia, sometidos a una incineración en el horno que se instaló en el Servicio de Inteligencia del Ejército. Tuvieron que pasar 23 años. 23 años para que el Poder Judicial encontrara al fin a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. El ex asesor Vladimiro Montesinos. La pena imponerse a esta persona por el delito de desaparición forzada es de 22 años. El ex comandante general Hermosa Ríos. La pena imponerse a esta persona por el delito de desaparición forzada es de 22 años. Y el ex jefe de la DINTE, hoy en la clandestinidad, Nadal Paiva. Imponiéndosele la pena de 15 años de privación de la libertad. Luego de la desactivación del destacamento Colina, comenzaron a operar otros grupos conformados por agentes de inteligencia. En este caso, grupos clandestinos que de manera arbitraria, de manera ilegal, secuestraban a personas, en este caso los estudiantes y al profesor, quienes fueron trasladados a centros de reclusión, a calabozos instalados en el Servicio de Inteligencia del Ejército. Se creía que era una leyenda urbana,
Una historia para destruir y desprestigiar al servicio de inteligencia del ejército peruano de la década de los 90. Sin embargo, todo salió a la luz con la sentencia del Poder Judicial el miércoles pasado. Ese hecho da cuenta de la existencia no solamente de conocimiento de parte del presidente de la República, sino de disposiciones, de directivas para que este tipo de crímenes ocurran, con los antecedentes de que en el CIE ya se habían producido otro tipo de hechos que fueron de público conocimiento. El secuestro de Gustavo Gorriti, el secuestro del empresario Samuel Dyer, el secuestro y torturas de la propia esposa del presidente de la República. Fue en el sótano del Pentagonito, del CIE, específicamente, pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. El Pentagonito está ubicado en uno de los distritos más exclusivos de Lima, San Borja, rodeado de parques, extensos jardines, donde los vecinos salen a hacer sus ejercicios, caminar, pasar un rato en familia, sin imaginarse que a tan solo unos metros, personas eran torturadas y quemadas. Durante el tiempo que estuve encerrado en el CIE, en el sótano del CIE, pensé que lo más probable era morir. Entonces no era tan importante si morir o no, sino si es que iba a haber tortura o no. El cuartel general del ejército sirvió como base de una doctrina militar de inteligencia y operaciones en la lucha antisubversiva en los años 80 y 90. Pero fue también el último destino de los alumnos Rocas Casas y Ansualdo Castro y el profesor Najarro Rúa, secuestrados en 1993. Estamos ante hechos de carácter sistemático, es decir, ha habido un proceso de planificación para dotar a los agentes de inteligencia del CIE de poderes ilegales para detener, secuestrar, torturar y cometer este tipo de cosas horrendas que ahora la justicia peruana está no solamente reprochando, sino condenando. Sabiendo que estos crímenes en el horno del Pentagonito son de lesa humanidad, Vladimiro Montesinos se defendió con uñas y dientes, como usted nunca antes lo había visto. En los 3 días que se han producido la desaparición de estas personas, que son el 6 de julio, el 5 de octubre y el 16 de diciembre, esos 3 días yo he estado reunido con Abimael Guzmán y los miembros del Comité Central en la base naval del Callao. Ahora, se puede decir que me están imputando autoría mediata y no autoría directa, pero estoy demostrando que yo estaba abocado a una tarea de mayor envergadura para salvar vidas y no para matar personas. La salida de... ¿Por dónde sale? Por esto. Ya, sale por estos ladrillos, son el que está revistiendo. Por lo habitual esto funciona como una chimenea, ¿ya? Y el tubo es el que absorbe por el tiro de aire, absorbe El Poder Judicial determinó que esos hornos eran utilizados para quemar personas, llegando hasta los 1000 grados centígrados, calor suficiente para no dejar rastro alguno. Hoy he encontrado un horno.